This account is regarding a soldier boy. Sabiendo que había sido criado en los campamentos de americanos durante la construcción de la carretera Alaska. Ahora, esto fue en 1961. No había visto un uniforme americano, pero en el hall de la iglesia, no era el hall de la iglesia, en Dawson Creek, en la iglesia unida, en el hall de la iglesia unida, en Dawson Creek, yo miré a las personas y pude ver a una marca de sargento en una túnica, y eso llamó mi atención. Y fue agradable de ver, ustedes saben. Y no vi nada más. Y luego, mientras estábamos en el servicio, llegando al final del servicio, el sábado de la tarde, y el hermano Branham había predicado en el servicio desde ese tiempo. Y llegando al final del servicio, él comenzó a cantar, y toda la congregación comenzó a cantar, yo le amo, yo le amo. Justo al medio de eso, al final de la primera parte, ¿cuál es tu problema, soldado? ¿Tú no vas a cometer suicidio? El diablo te está mintiendo, hijo. Tú tienes una fobia. Él te está mintiendo y te volverá loco si le crees. Niégalo. Renuncia al diablo. Yo te mando en el nombre de Jesucristo que renuncies al diablo y acepta a Jesucristo como tu sanador. Vuelve a casa como un caballero, como un verdadero hombre. Lo harás. Levanta tus manos a Dios y dice, alabado sea Dios. Eso es correcto. Amén. Hoy, ahora vuelve a casa. Estarás bien. Ahora todos los que creen, levante sus manos y denle alabanza. Y lo increíble es que yo estaba allí. Estaba en la plataforma. Entonces yo inmediatamente pensé sobre esta túnica que yo había visto. Y los jóvenes estaban comprando, ustedes saben, uniformes americanos, túnicas y esas cosas, y usando estas chaquetas. Y yo no sabía lo que era esa. Entonces comencé a mirar sobre este soldado, y otros estaban mirando, y habían algunos canadienses, soldados canadienses que estaban atendiendo a las reuniones. Algunos llegaron a ser muy firmes creyentes, y no pudimos ver a ningún soldado joven. Y el hermano Branham continuó hablando sobre él y decía, vuelve a casa y sé un verdadero caballero, un verdadero hombre. Niega al diablo, niégalo. Entonces fue un momento alarmante. Y al día siguiente estábamos yendo, al día siguiente, muy temprano, el lunes de la mañana. El hermano Branham no sabía dónde le estábamos llevando. Solamente íbamos por la carretera Alaska e íbamos a ir por 375 a 400 millas. Entonces manejamos tan lejos como está Fort Nelson, lo cual está en la milla 300. Y le dije al hermano Branham, usted sabe, quizá deberíamos comprar algo para comer, porque el momento de que lleguemos al lugar del hermano Southwick, que es la milla 375 en ese tiempo, le dije, quizá la hermana Lil habrá preparado algo para comer, la hermana del hermano Southwick. Él dijo, esa es una gran idea. Entonces nos estacionamos a un acceso al lado izquierdo y nos detuvimos en una pequeña lugar para detenerse. Es como un pequeño hotel. Cuando la Armada Americana colocó la carretera a través de Dawson Creek y luego a través de Fort St. John, ellos pasaron en el pueblo. Y entonces las estaciones de servicio y etcétera empezaron a construirse al lado del camino. Entonces nos detuvimos y había un restaurante. Era un lugar de tablilla, probablemente de 2 pisos, y tuvimos almorzamos. El hermano Chris Bird estaba con nosotros, el hermano Chris Bird, el hermano Branham y yo, y nos sentamos
y la garzona tomó nuestras órdenes, y solo después de eso la puerta se abrió, porque estaba al lado del edificio, y entraron dos hombres, y reconocí que uno era el soldado que había visto con esa túnica, con ese uniforme, debería decir. Cuando lo miré, le dije, encantado de verlo aquí. Había estado lejos de esta área por un año y medio, y el hermano Branham solo miró sobre sus hombros de esta manera para ver con quién yo estaba hablando, y quizá pensó uno de mis amigos. Yo no sé lo que pensó exactamente, pero solo luego un hombre corpulento, grande, se metió entre él y vino alrededor y dejó caer su mano hacia el hermano Branham, y le dijo: hermano Branham, él dijo, ¿recuerda usted llamar al soldado? Y el hermano Branham estaba un poquito sorprendido porque no esperaba eso, y él dijo, él miró a través de la mesa, le dijo: ¿usted recuerda, hermano Eddie? Y le dije: sí. Usted dijo: no vas a cometer suicidio, soldado, ese es el diablo hablándote. Él dijo: sí, eso es lo que usted dijo, eso es lo que usted dijo. Y daba la mano del hermano Branham. Él dijo: lo traje de lejos, desde Fort Banks, y intentamos de ingresar a la línea de oración y no pudimos entrar a la línea de oración. Él dijo: él es él. ¿Le oraría por él? Y dijo: oh, seguro. Y en ese momento, y la mesera vino y puso nuestras sopas enfrente de nosotros. Y entonces el hermano Branham dijo: quizá, y esta fue uno de mis momentos más impresionantes. Yo pensé que el hermano Branham se iba a levantar, orar y sacar ese diablo de él, ustedes saben, porque eso era lo que yo había pensado. Y el hermano Branham dijo: quizá deberíamos comer nuestra sopa primero. Y yo pensé: nuestras sopas, ustedes saben, aquí está el soldado tratando de cometer suicidio. Entonces, de todas maneras, dijeron: eso sería genial, necesitamos comer algo. Y se movieron 2 o 3 asientos y se sentaron para comer su comida. Y entonces el hermano Branham entró en una visión y solo miró sobre mi cabeza y comenzó a hablar de lo que había pasado en la línea de oración el día antes. Él dijo, y creo que había una mujer ciega que había entrado en la reunión ayer. No puedo recordar, dije yo. Y el hermano Chris Borg, él dijo: sí, yo creo que había una mujer ciega. El hermano Branham dijo, él no estaba reconociendo lo que estaba hablando. Entonces miró sobre mi cabeza y él dijo: sí, veamos. Sí, él dijo: ya entiendo, ahora veo. Hay una mujer joven alemana que había dado su lugar en la línea de oración para que viniera la mujer ciega, y él luego me miró. Él dijo: ve, hermano Eddie, quizá ella está orando ahora mismo. Y él dijo: solo un momento. Y miró. Él dijo: sí, es una mujer alemana. Solo para ayudarle a creer, él dijo: le preguntaré el nombre y le daré el nombre. Y solo miró y él dijo: sí, su nombre es hermana Fair. En inglés sería Fear, pero en alemán diríamos que es Fair, hermana Fair. Y él solo movió su cabeza un poco. Él dijo: ve, quizá ella está orando ahora. Él dijo: ella tiene problemas de corazón. Ella tiene 2 o 3 órganos en su cuerpo y los nombró. Ella quizá está orando ahora. Y le pregunté a mi padre si pudo encontrar a esta mujer. Y mi padre la encontró. Ella estaba en una ciudad al sur de Dawson Creek. Habría sido 500 millas de donde estábamos sentados. Y yo solo me encontré en un lugar inusual. Ahora, con este soldado y su necesidad, el hermano Branham llegó a estar bajo esa carga.
Entonces, tan pronto como terminamos de comer, fuimos a pagar la cuenta y el hermano Branham, justo enfrente, él no permitiría que nadie pagara la cuenta. Entonces él se colocó enfrente de la caja y yo estaba al lado de él y el soldado llegó y se colocó justo detrás de él. Entonces el soldado solo tocó su hombro. Él dijo, hermano Branham, quizá 2 minutos, solo 2 minutos. Él dijo, oh, seguro que sí. Y estamos todos en ese grupo allí. Y salimos y fuera de la puerta había una calzada. Hacia allá sería como a la izquierda cuando salimos, sobre los basureros. Y justo a la derecha habrían un estacionamiento, un camino, un acceso de gravilla. Yo y el hermano Chris Bird y el jovencito corpulento que lo trajo, estábamos allí. Cuando yo miré, pude ver al hermano Branham que estaba haciendo, porque yo estaba muy curioso en mi joven corazón. Tenía alrededor de 26, 27 y había estado predicando por muchos años, pero solo no había tal cosa como de saber un mensaje todavía. No había tal cosa, no tenía conocimiento de Malaquías 4, no conocimiento de Apocalipsis, no nada de sobre un mensajero. Solo sabía que el hermano Branham tenía algo único, una única parte de su ministerio era el ángel del Señor, que siempre estaba allí. Y yo pensé, si ese ángel del Señor está asistiendo a las reuniones, considerando lo que cualquiera haya dicho sobre él o sobre su doctrina, yo sabía por la presencia del Señor que él no daría honor a algo que no era correcto o era verdad. Entonces, mientras yo estaba observando al hermano Branham, vi que él se quitó su sombrero y él estaba orando. Entonces él se colocó su sombrero de vuelta y ambos, él y el soldado, se dieron vuelta y caminaron muy rectos, y el soldado era un poquito más alto que el hermano Branham. Entonces yo pensé, en ese instante pensé, ahora esto podría ser un momento muy carismático y no va a ser arruinado por la excitación o la emoción del momento. Y eso es lo que yo tenía en mi corazón. Entonces el soldado, la cara del soldado fue completamente transformada. Él estaba totalmente relajado y empujó su mano hacia el cielo con el puño. Él dijo, estoy libre, soy libre, soy libre. Y él llegó y el soldado me dijo, este hombre me dijo algo que yo y mi esposa en el mundo conocemos. Y cuando él lo hizo, se fue. Entonces fuimos al auto y nos despedimos, y yo supongo, en lo que entiendo, tomé una foto de eso. Y esta es la parte única de este ministerio, y esta es la parte única de mi testimonio, es que el aspecto eterno de Dios, porque aquí está la plataforma, ahora está a 300 millas del camino, y solo lo que puedo decir es que yo estaba allí en la plataforma, lo oí llamarlo al soldado, lo tenemos en cinta. Ahora estoy a 300 millas lejos, y uno tiene que entender que donde estamos parados, probablemente ir 1500 millas al norte y nunca ver un humano. Uno podría ir al menos 500, 600 millas al sur y nunca ver a un humano en la cordillera. Y donde estábamos, verdaderamente una aguja en un pajar. Y ese hombre lo trajo al soldado por una oración desde Fairbanks, Alaska, 1523 millas, a un lugar muy difícil, en un viaje muy difícil.
realmente creo, él dijo, yo creo que los encontramos. Y el soldado dijo, él dijo, eso es correcto. Este hombre cree que los encontramos hoy. Y para encontrar 2 humanos o 3 humanos en esa parte del mundo es más que una hoja en un pajar. Tiene que ser la soberanía del Dios Todopoderoso. Y ahora, él dijo estas palabras finales mientras ellos habían ido a orar a los tarros de basura. Este hombre corpulento estaba nerviosamente hablando. Él dijo, él había tratado de cometer suicidio 3 veces. Había estado al cuidado de los doctores de la Armada. Y no pudieron entender lo que pasaba con él. Él tiene una cariñosa esposa cristiana y 2 hermosos hijos. Y no podían entender lo que pasaba con él. Cuando entramos a nuestros autos, el hermano Branham, solo en el acceso, el hermano Branham dijo, hermano Eddie, él dijo, usted no conoce a este hombre. Y yo le dije, no, yo no realmente. Él no es un buen amigo de usted. No, yo no lo conozco, dije. Yo dije, no creo que lo veamos de nuevo. Yo noté eso. No creo que verlo de nuevo. Él dijo, no, él vive en Fairbanks, Alaska. Yo vivo en Victoria, Columbia Británica. No creo que le veamos de nuevo. Él dijo, solo para ayudarle a creer. Él dijo, si lo conoce, si fuese amigo suyo, no jamás lo hubiese dicho. Pero él dijo, cuando llegamos al final de la calzada, él había estado, yo sabía de lo que estaba hablando. Él llegó allí y él dijo que él tenía una esposa cristiana muy fina y 2 hermosos hijos. Yo acababa de oír eso 2 a 3 minutos atrás de su amigo que lo había traído. Y yo no le estaría diciendo esto a ustedes o al mundo si él hubiese dicho una mujer cristiana y 3 niños. Pero el hombre me dijo que era una mujer cristiana muy fina con 2 hijos. Y el hermano Branham me había dicho que era una mujer cristiana fina y 2 niños. Y él había cometido actos homosexuales con hombres jóvenes. Y tan pronto como dijo eso, y tan pronto como eso salió descubierto, perdió su poder. Y yo aprendí una gran verdad en ese momento, que toda enfermedad debe ser expuesta, y una vez expuesta, pierde su poder. Ahora, aquí vengo con una parte muy única de este ministerio. Esa fue la que estaba hablando. Él vino a nosotros. Esa, quien dijo lo que era su problema. Ese Dios es sin tiempo, es eterno. Y 36 años después, hace unos pocos años atrás, yo estaba en mi oficina y subí las escaleras y mi hija Marilyn, nuestra hija del medio, con su esposo Mike, habían ido a Florida y habían estado visitando una iglesia, y el pastor, el hermano Bob Brown, le dio a Marilyn una foto. Él dijo, dele esta foto a su padre. Quizá fuera el norte de Canadá, él podría haber sabido algo. Entonces, cuando salí de mi oficina, mi esposa dijo que Marilyn había dejado una foto para ti y que el hermano Bob Brown la había enviado. Entonces fui al pequeño escritorio donde estaba el teléfono y tomé la fotografía, y era el joven soldado y el hombre que lo había traído de Fairbanks, y el hermano Branham parado en medio de ellos. Tomé la fotografía. No recordaba haber tomado la fotografía, pero era la única persona, excepto el hermano Chris Bird, que podía tener una cámara. Y yo me quedé en silencio.
Y mi esposa me dijo, "What is it?" ¿qué es lo que sucede? I couldn't seem to answer. No pude responderle. She said Ella dijo, again, "What ¿qué es lo que is it? sucede? What is it? ¿Qué es lo que sucede? What is the picture?" ¿De qué es esa fotografía? I said, "It's the Le dije, soldier boy." es el joven soldado. I said, "I've got to call Brother Yo tengo que Brown." llamar al hermano Brown. So I called Entonces him lo llamé and got him on the phone right away. y contestó el teléfono de inmediato. I said, Él dijo, "Brother Brown, hermano Brown, where did you get ¿dónde this picture?" ¿conseguiste esta He said, fotografía? "Well, Él dijo, bueno, I had a young man here aquí in the hay un church. joven en la He was iglesia. kind of a, you Era know, un poco, he wasn't uno sabe, really stable. no era muy estable, He didn't seem to be stable. He was here Él and estaba then he aquí, would él be estaba allá, drifting someplace de else. diferentes lugares. I said, "Is he still there?" Él sigue allí. No, Le he dije, said, no, "He's not here él anymore." ya no está acá. He said, and he was working Y él estaba trabajando with a construction company. en una compañía de construcción, They were building a mall. construyendo un mall. And some Y people algunas were in personas there doing the estaban floor. haciendo el piso. And this Y young este guy joven was always siempre wanting to witness quería to ser somebody. testigo de algo. So he was talking to Y this man él estaba hablando about Brother Branham. a este hombre sobre el hermano And he Branham. said- and the Y, other fellow y el otro said, joven le "Well, dijo, I've had my picture taken with him." yo tengo una foto And he sobre él. brought him that picture. Y trajo esa fotografía. And Brother Branham had said to Y el me, hermano "Not Branham likely me dijo you'll ever see him again." Que nunca le vería de nuevo. I tried to make contact Traté with de hacer him, contacto con él, but I could not. pero I never no have seen him since. pude verlo desde ese entonces. Not since that day Desde ese momento, in Fort Nelson, en Fort Nelson, Colombia. Colombia Británica. And so I began Entonces to comencé a darme realize cuenta the timelessness del siendo eterno and y how cómo something, algo, an un event evento will happen, pasará, but it's not pero just a single no es un event. evento It just keeps singular, unfolding, sigue en desarrollo, unfolding because sigue it's en desarrollo eternal. porque es un Dios eterno. And that is the Y esa es la story of the historia soldier boy. del joven soldado.